Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle al consent del canal, a Titanic número 123, el barco La Leyenda. Vamos a poner una viga después del estrés de la semana pasada, que me emocioné mucho y puse 2 episodios la semana pasada. Ahora vamos a poner una viga en el casco que nos ayudará a sostener justamente la superestructura sobre el mismo. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir, para que el canal llegue a más personas y se sigan suscribiendo. Ya somos un montonzote y me da mucho gusto. Y pues bueno, para no hacer esta introducción más larga, ¿qué te parece mejor si vamos a darle? Y tengo aquí entonces el 123 de Titanic, el barco La Leyenda. Vamos a ver qué trae la revista en este caso. Para la 124 tendremos al fin la popa. Vamos a pegar su estampita. Vamos a conocer un poco de las mesas más elegantes de la primera y segunda clase de los restaurantes de Titanic. Disfrutaban una comida bien servida, con unas paredes muy ilustrativas y con una vajilla china también bastante bonita. Muy característica siempre todo esto, las cubiertos y los platos de Titanic con el logo de la línea estrella blanca. Justo aquí tenemos una escena de cómo estaban en la tercera clase teniendo la fiesta los personajes Jack y Rose, personajes ficticios de la película de James Cameron. En cuanto al siglo XX, vamos a conocer un poco de Ernest Rutherford y el átomo. Tenemos aquí una máquina para observar la desintegración del mismo en 1919. Y aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la viga, vamos a poner otra viga en nuestro casco. Voy a poner mis instrucciones de este lado. De este lado pongo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y ya tengo mis piezas listas, como puedes ver, mis tornillos también, y la parte del casco en la que vamos a trabajar. Vamos a tomar esta pieza que se va como nuestro trave, quise decir, y le vamos a dar la vuelta de esta forma. Dice que el 2 debe de quedar de este lado, me parece. Vamos a hacerle caso a las instrucciones. Y encima vamos a ponerle esta pieza de esta forma. Y atornillaremos aquí con 2 tornillitos tipo AM para que nos quede así. Lo voy a hacer rapidísimo y vuelvo. Ya que lo hicimos, te va a quedar esta pieza de esta forma, tal cual, atornillada por aquí atrás. Ahora vamos a ir por estas pequeñas bases que tenemos por aquí. Y también de la misma manera como hemos hecho con anterioridad, vamos a poner una de este lado y la otra de este, asegurándonos que estos 2 orificios embonen con estos 2 que tenemos por aquí, de cada lado, y atornillaremos a través de cada uno de ellos con otros 2 tornillitos tipo AM. No olvides ponerle su gotita de aceite. Vamos a hacerlo. Ya que terminamos, te va a quedar la base así, con sus 2 grapas de cada lado. A continuación vamos a tomar justo nuestra base y la vamos a poner con esta estructura, como el palito de la T, viendo hacia la popa, de esta manera, y lo descansaremos sobre los pilares para tornillos. Una vez más utilizaremos 4 tornillos AM con su gotita de aceite para fijar este trave y con esto terminar este fascículo. Ya que lo hicimos, hemos terminado este fascículo. Y pues ya terminamos el 123 de Titanic. Ya tenemos nuestro barco con otra trave más. Vamos a ver si lo pueden chocar un poquito más para que se vea. Y va a quedar ya en esta posición. Acá parece que ya no va a llevar nada. Aquí hay espacio para poner 2 más. No sé si las va a llevar o nada más quedó ahí como parte de que estaba ensamblando esto. Pero todo lo demás ya está listo en cuanto a sus traves. Y pues un número cortito, sobre todo después de lo que habíamos hecho en los últimos 2, pero ya sabes cómo es esto, nos malacostumbran y de pronto otra vez nos la van a dejar caer con un montón de cosas que hacer. Si te gustó el video, déjame por favor tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame tu comentario para saber en qué mejorar. Agradezco mucho que hayas visto mi video, nos vemos pronto para el siguiente. Gracias, adiós.